Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hola, amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre la seguridad del creyente. En un mundo que cambia constantemente, todos buscamos algo seguro, algo firme en que apoyarnos. Buscamos seguridad en nuestras finanzas, buscamos en nuestra salud, en nuestras relaciones, pero sabemos que todas esas cosas son frágiles y pueden fallar. La pregunta que resuena en el corazón es, ¿existe alguna seguridad que no se desvanece? ¿Existe un ancla para nuestra alma que resista las tormentas de la vida y el temor a la muerte? Y la respuesta en la escritura es un rotundo sí. Hoy quiero que exploremos esa ancla. Nuestro estudio se titula La seguridad del creyente y nos vamos a sumergir en uno de los capítulos más interesantes de la Biblia, 1 Corintios capítulo 15. Responderemos tres preguntas vitales. ¿En quién podemos tener seguridad? ¿Por qué podemos tener esa seguridad? ¿Y en qué consiste exactamente esa seguridad? Para entender esta fuerza de mensaje tenemos que imaginarnos por un momento en la ciudad de Corinto, que era una metrópolis bulliciosa, era un centro comercial en aquella época, algo así como Nueva York. Era rica, era cosmopolita, era también lamentablemente sumergida en inmoralidad. Filosóficamente, estaba dominada por un pensamiento griego que exaltaba el espíritu pero despreciaba el cuerpo. La idea de la resurrección física les parecía absurda, ilógica e incluso indeseable. En este ambiente de excepcionismo y confusión doctrinal dentro de la misma iglesia, que el apóstol Pablo escribe para reafirmar con poder el cimiento inamovible de nuestra fe. Y comenzamos con la primera pregunta, ¿en quién y por qué tenemos seguridad? Pablo comienza yendo directo al fundamento en el versículo 1, que les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjense bien, él no está inventando algo nuevo, les está recordando la verdad que ya habían recibido, la roca sobre la cual se edificó su fe. Les dice que es en este evangelio en el que deben perseverar y que es por medio de retener esta palabra que son salvos, para que no hayan creído en vano. Eso lo podemos escuchar en 1 Corintios capítulo 15 versículo 2, lo cual dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La seguridad entonces no es solo un momento de decisión, sino una confianza continua en una verdad que no cambia. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es el Evangelio? Pablo lo define con una claridad, casi como un credo. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura de 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Lo segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4, que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Aquí está nuestra respuesta. ¿En quién tenemos seguridad? En la persona y la obra de Cristo Jesús. ¿Y por qué podemos estar seguros? Porque nuestra fe no se basa en un mito o en una leyenda, se basa en un evento histórico real y comprobado, la resurrección.
Pablo sabía que en una cultura escéptica se necesitaban pruebas. Por eso presenta una lista de testigos oculares y no es una lista cualquiera. Primero dice, se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:5, que dice, y se apareció a Cefas y después a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, y añade, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese es el argumento irrefutable de Pablo, donde él básicamente está diciendo, ¿tienen dudas? Vayan y pregunten. Luego se aparece a Jacobo, después de todos los apóstoles, en 1 Corintios 15:7. Este es el hermano de Jesús. Y sabemos que incluso los hermanos de Jesús tenían escepticismo sobre él. Y finalmente dice Pablo con humildad, y a él, al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, en 1 Corintios 15:8. Al perseguidor, al enemigo de la iglesia, a ese fariseo de fariseos se le aparece Jesús. Nuestra seguridad, hermanos, está anclada en la tumba vacía. No es una esperanza ciega, es una confianza razonada en un hecho que cambió la historia del mundo. ¿En qué podemos tener seguridad? Ahora, sabiendo que nuestra seguridad se fundamenta en la resurrección de Cristo, ¿qué es exactamente lo que esa seguridad nos garantiza para hoy y para la eternidad? Antes de darnos una respuesta, Pablo nos muestra el panorama desolador. Si la resurrección no fuera cierta, si algunos en Corinto tuvieran razón, dice 1 Corintios 12, miren las consecuencias, o sea, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso dice Corintios 15:12. Y las consecuencias son, nuestra predicación sería vana. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Luego 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Eso significa que la fe, al ser inútil, no tendríamos ese perdón de los pecados que fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y lo más terrible, aún estaríamos en nuestros pecados. La resurrección es el sello de aprobación de Dios Padre sobre el sacrificio de Jesús, porque sin resurrección no hay un perdón seguro. Y finalmente, nuestros seres queridos que murieron en Cristo simplemente perecieron. No hay esperanza, seríamos, dice Pablo, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero justo ahí, cuando el panorama parece más oscuro, Pablo enciende la luz con las palabras más gloriosas. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ese es el gran giro de la historia. Y debido a que Él, nuestro Señor, resucitó, tenemos seguridad en al menos dos cosas increíbles. Primero, tenemos la seguridad en la victoria final sobre la muerte. Pablo llama a Cristo primicia de los que durmieron en 1 Corintios 15:20. Así como por un hombre, Adán, entró la muerte, por un hombre, en este caso Cristo, vino la resurrección. Él es la primicia que nos garantiza nuestra propia resurrección, y su reino culminará cuando el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26. Y segundo, tenemos la seguridad en una transformación futura y gloriosa de nuestro cuerpo. Ante la pregunta de cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán en 1 Corintios 15:35, Pablo nos da la hermosa analogía de la semilla. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 36 y 37, donde dice que así será con nosotros. Este cuerpo sembrado en corrupción resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Llegamos entonces al punto máximo donde Pablo revela un misterio. No todos dormiremos, pero todos
seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. 1 Corintios 15, 51 al 52. Qué momento tan glorioso cuando lo corruptible se vista de incorrupción, hermanos. Porque ese momento es cuando se cumple toda la palabra escrita. En sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero Jesús en la cruz tomó ese aguijón sobre sí mismo. Por eso podemos exclamar con Pablo, mas gracias dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios 15:57. En esto consiste nuestra seguridad. ¿Cómo vivimos con esa seguridad? Hermanos, esta verdad no es para ser archivada nada más en nuestra mente, es para transformar nuestra vida diaria. Porque si bien nuestra seguridad es tan grande, ¿cómo debemos de vivirla? Pablo nos da una aplicación práctica en el versículo 58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y lo podemos dividir en 3 puntos. El primer punto es, estad firmes y constantes, porque nuestra esperanza es segura, podemos permanecer estables. Creciendo en la obra del Señor siempre es el segundo punto. Aquí nuestra seguridad no nos lleva a la pasividad, sino a la acción. Y el tercer punto es sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es la clave, porque nada se pierde. Esta seguridad incluso transforma la forma en que manejamos toda nuestra vida. En el capítulo 16, Pablo pasa de hablar de la ofrenda para los santos y nos enseña a dar de la manera más ordenada, sistemática y generosa nuestra adoración. Así que en conclusión, hermanos, volvamos a las preguntas. ¿En quién tenemos seguridad? La respuesta es en nuestro Señor Jesucristo. Segunda pregunta, ¿por qué podemos tener seguridad? Por el hecho irrefutable de su resurrección. Y la tercera pregunta, ¿en qué consiste esa seguridad? Y es en la garantía del perdón, la victoria de Jesús sobre la muerte y la promesa de que resucitaremos para vivir con Él por siempre. Hermanos, el mundo seguirá ofreciéndonos seguridades falsas. Anclémonos en la única seguridad que permanece, en esa tumba vacía. Vivamos como lo que somos, un pueblo seguro, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de aquel que venció a la muerte. Vivamos firmes, crezcamos en su obra y enfrentemos cada día con la gozosa confianza de que en Cristo nuestra victoria está asegurada. Que Dios los bendiga, hermanos. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.